Compré una casa en secreto, y después, para mi sorpresa, atrapé a mi mamá dando un recorrido por la casa a la esposa de mi hermano y a una amiga. Yo solo sonreí, esperé a que se fueran, y luego cambié todas las cerraduras. ¿Saben esa sensación cuando estás a punto de hacer algo que puede cambiarlo todo? Ese cosquilleo eléctrico en el pecho que te dice que estás por tomar la mejor decisión de tu vida, o el peor error posible. Pues yo sentía ambas cosas al mismo tiempo cuando firmé los papeles de la casa en 847 Maple Ridge Drive. Mi nombre es Brinley, y hace 6 meses hice algo que mi familia jamás habría imaginado: compré una casa. No era cualquier casa. Era una hermosa casa estilo craftsman de 3 habitaciones en pleno corazón de Riverside Heights, con un porche que rodea toda la casa, pisos de madera originales y una cocina que parecía sacada de una revista. El tipo de lugar con el que había soñado desde que tenía 12 años, dibujando planos en mis cuadernos durante la clase de matemáticas. Pero aquí está lo importante, no se lo conté a nadie. Ni a mis padres, ni a mi hermano James, ni siquiera a mi mejor amiga, Savannah. La casa era mi secreto, mi santuario, mi oportunidad de tener finalmente algo que fuera completamente mío. Crecer como la hija del medio en la familia Harford significaba que estaba acostumbrada a pasar desapercibida. James, mi hermano mayor, era el niño dorado, estrella de fútbol americano en la preparatoria, título en negocios de Northwestern, casado con su novia de la universidad, Amber. Y ahora dirigiendo la empresa de construcción de papá. Luego estaba mi hermana menor, Paige, la artística, que actualmente está sacando su maestría en Chicago, pagada por mis padres. Y yo solo era Brinley, la práctica, la que trabajaba en 2 empleos mientras estudiaba en el Community College, la que ahorraba cada centavo, la que nunca pedía nada. Mientras que a James le regalaron el enganche para su primera casa y a Paige le pagaban la matrícula, a mí solo me daban largas charlas sobre ser más responsable con mi dinero. Nadie esperaba que yo lograra algo grande. Nadie esperaba que yo tomara una decisión así por mí misma. Y sin embargo, lo hice. Firmé los papeles, recibí las llaves y por primera vez en mi vida, tuve un lugar que era totalmente mío. Un lugar donde podía colgar mis propios cuadros, cocinar a mi manera, y simplemente ser, sin comparaciones, sin juicios, sin que nadie me dijera qué hacer. Ese día, mientras caminaba por la sala vacía, sentí una mezcla de orgullo y miedo que me hizo sonreír. Sabía que mi mamá iba a venir a husmear, como siempre lo hacía con todo lo mío. Y, bueno, justo a tiempo, la atrapaba mostrando la casa a la esposa de James y a su amiga. Sonreí, esperé a que terminaran el recorrido y se fueran, y luego, cambié todas las cerraduras. Era mi espacio, mi secreto, mi victoria silenciosa. Finalmente, algo mío. Los días siguientes fueron interesantes, por decirlo menos. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, me ponía nerviosa, pero al mismo tiempo sentía un cosquilleo de emoción. Porque ahora la casa era mía, completamente mía, y podía decidir quién entraba y quién no. Pasaron unas semanas antes de que mi mamá se diera cuenta de que algo estaba diferente. Primero llegaron llamadas casuales. Brinley, ¿quieres que pase a ver la casa? ¿Cuándo me vas a invitar a tu nuevo lugar? Yo solo sonreía por teléfono, inventando excusas como, estoy ocupada con trabajo o prefiero que sea una sorpresa más adelante. Mientras tanto, me reía sola en mi cocina perfecta, sabiendo que ella no tenía idea de que ya no podía entrar. Un fin de semana decidí hacer algo totalmente mío. Invité a Savannah y a un par de amigas para una cena. Decoré la mesa como siempre había querido, puse velas, música suave y cociné mi platillo favorito, sin que nadie me dijera cómo hacerlo o quejarse de que no era suficiente. Nos reímos hasta tarde, charlamos sobre nuestras vidas y, por primera vez, sentí una libertad que no había sentido en años. Pero la verdadera prueba vino cuando James y Amber aparecieron inesperadamente. Brinley, solo queríamos pasar a ver tu nueva casa, dijo James con esa sonrisa confiada que siempre lo acompañaba. Yo respiré hondo, sonreí y dije, claro, pero antes necesito mostrarles algo. Les di un paseo corto por el jardín, hablando como si todo fuera normal, mientras por dentro me moría de risa. Finalmente, los llevé a la puerta, y no había manera de entrar. Las cerraduras estaban cambiadas. Amber miró confundida, James frunció el ceño,
y yo solo solté una pequeña risa triunfante. Sorpresa, dije. Es mi casa. Mi espacio. Y ahora es completamente mío. Hubo un momento de silencio absoluto. Mi mamá estaba ausente esa vez, pero sé que cuando se enterara, habría drama. James estaba callado, y Amber se cruzó de brazos, pero después de unos segundos, James se echó a reír. No puedo creer que lo hicieras, dijo. Bueno, supongo que te lo mereces. Ese momento cambió algo en nuestra familia. Ya no era solo la hija del medio o la práctica. Ahora era Brinley, la que tomó control de su vida, la que construyó algo suyo, y la que finalmente podía decir, esto es mío, y nadie me lo quita. Desde ese día, cada vez que entro a mi casa, siento orgullo y paz. La compré en secreto, sí, pero también aprendí algo más importante. A veces, para realmente crecer, hay que tomar decisiones audaces, confiar en uno mismo y no esperar la aprobación de nadie. La libertad y la felicidad no se piden, se crean. Y así, entre risas, sorpresas y algún que otro drama familiar inevitable, mi casa se convirtió en más que paredes y madera, se convirtió en mi hogar, en mi refugio, y en el símbolo de que finalmente puedo ser dueña de mi propia vida. Entonces, cuando finalmente había ahorrado lo suficiente para el enganche, después de 5 años trabajando como higienista dental y manejando un pequeño negocio de fotografía los fines de semana, decidí demostrar de una vez por todas lo responsable que podía ser. Encontré la casa perfecta, conseguí la preaprobación para la hipoteca y hice una oferta, sin decirle una sola palabra a nadie. Ni a mis padres, ni a mi hermano, ni siquiera a Savannah. Nadie tenía idea. La vendedora, la señora Kellerman, se mudaba a Florida para estar cerca de sus nietos. Le encantaba que una joven como yo comprara la casa de su familia, el lugar donde había criado a sus propios hijos. Durante la visita final me contó un montón de historias, las fiestas de cumpleaños en el patio trasero, las mañanas de Navidad junto a la chimenea. Y cómo desde la ventana de la cocina podía ver perfectamente a los niños del vecindario camino a la escuela. Esta casa necesita una familia otra vez, me dijo mientras me entregaba las llaves el día del cierre. Ha estado esperando a la persona correcta. Pasé 3 meses decorándola en secreto, poco a poco. Yo también empecé a poner mi toque personal. Después del trabajo manejaba hasta la casa solo para sentarme en el columpio del porche y ver cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. Planté bulbos de tulipán en el jardín delantero y colgué luces de cadena en el patio trasero. Incluso adopté un gato rescatado, un atigrado naranja al que llamé Muffin, y parecía entender que nuestro pequeño secreto era muy especial. El plan era sencillo, vivir allí tranquilamente por unos meses, acomodarme, y luego sorprender a mi familia durante la cena de Navidad con la gran revelación. Iba a mencionar la casa casualmente, sin levantar sospechas, y luego disfrutar sus caras cuando se dieran cuenta de que su hija irresponsable había comprado una casa completamente sola. Cada día que pasaba en esa casa me sentía más libre. Cada rincón tenía mi estilo, cada espacio contaba una historia que solo yo conocía. Me reía sola imaginando la reacción de mis padres, de James y de Paige cuando vieran que Brinley, la hija del medio, la que nunca hacía nada por sí misma, había logrado algo tan grande. Y mientras colgaba las primeras luces de Navidad en el patio, con Muffin observando curioso, pensé, este es solo el comienzo. Nadie va a creer lo que hice. Y yo voy a disfrutar cada segundo de su sorpresa. Llegó diciembre, y yo ya estaba completamente instalada en mi casa secreta. Muffin se paseaba orgulloso por los pasillos, las luces de Navidad parpadeaban suavemente en el patio trasero y la cocina olía a galletas recién horneadas. Todo estaba listo para la gran sorpresa. El día de la cena familiar, me aseguré de que todo pareciera normal. Llegué a la casa de mis padres como cualquier otra Navidad, con mi regalo en mano y mi mejor sonrisa. James y Amber estaban allí, Paige llegó tarde como siempre, y mi mamá ya empezaba a repartir órdenes y comentarios sobre la comida. Todo parecía igual, hasta que yo empecé a hablar. Ah, por cierto, este año voy a hacer algo diferente, dije mientras todos me miraban confundidos. Tengo un lugar especial donde quiero que hagamos la cena de Navidad este año. ¿Qué lugar?, preguntó mi mamá, arqueando una ceja. Mi casa, respondí, tratando de sonar casual,
pero sintiendo que el corazón me iba a estallar. La compré hace unos meses. Hubo un silencio absoluto. Mis padres se quedaron boquiabiertos. James parpadeó varias veces y Paige dejó caer su vaso de agua. Amber me miró con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo? ¿Cuándo? Gritó mi mamá finalmente, mezclando incredulidad y enfado. Hace unos meses. Quería que fuera una sorpresa, dije con una sonrisa tímida. Es una casa pequeña, pero es mía. Todo mío. Por fin tengo un lugar que puedo llamar hogar. James se echó a reír, medio incrédulo, medio divertido. «Wow, no puedo creer que nuestra Brinley lo haya hecho sola», dijo, mientras Amber lo miraba sin palabras. Paige comenzó a reír también, aunque un poco nerviosa. «Bueno, supongo que eso explica por qué no dijiste nada», murmuró. Mi mamá estaba furiosa, pero no podía dejar de mirarme con asombro. «Brinley, no dijiste nada, podrías haberlo consultado al menos». «Lo sé, mamá», dije, tratando de mantener la calma. Pero necesitaba hacerlo por mí misma. Esto es mío, y quería compartirlo con ustedes en Navidad. Finalmente, después de unos minutos de caos y gritos suaves mezclados con risas nerviosas, todos accedieron a acompañarme a la casa. Cuando entraron, la expresión en sus caras fue increíble, luces parpadeando, tulipanes plantados, el aroma de galletas, muffins saludando a cada uno, y todo decorado con un toque personal que mostraba cuánto me importaba. Mi mamá se quedó parada en la sala, con lágrimas en los ojos, y dijo, «No puedo creerlo. Es hermosa». James abrazó a Amber y murmuró, «Brinley, te luciste». Paige solo se quedó admirando cada rincón y luego me abrazó fuertemente. «Nunca pensé que serías capaz de esto, pero lo hiciste, y es perfecto». Ese día entendí algo importante, no importa lo que la gente espere de ti, ni cuánto subestimen tu capacidad. Lo que realmente importa es confiar en ti misma, tomar riesgos y crear tu propio camino. Mi familia terminó esa noche riéndose, contando historias y disfrutando de la cena en mi casa. Y yo, por primera vez, sentí que había encontrado no solo un hogar, sino también un lugar donde podía ser completamente yo misma. Muffin se acomodó en mi regazo mientras todos hablaban, y yo sonreí. La casa había dejado de ser solo un secreto, ahora era nuestra historia, nuestra sorpresa, y mi prueba de que finalmente podía tomar las riendas de mi vida. Pero la vida tiene una manera divertida, y a veces cruel, de arruinar hasta los planes mejor pensados. Era martes por la mañana, finales de octubre, cuando todo empezó a desmoronarse. Estaba en el trabajo, limpiándole los dientes a la señora Patterson y escuchando cómo se quejaba de los hábitos alimenticios de su yerno, cuando mi teléfono vibró con una notificación de la aplicación de mis cámaras de seguridad. Sí, tenía cámaras de seguridad. Júicenme si quieren. Soy una mujer soltera viviendo sola y, después de ver demasiados documentales de crímenes reales, no iba a arriesgarme. Las cámaras estaban discretas, colocadas para vigilar la puerta principal, la puerta trasera y la entrada de autos. Rara vez las revisaba mientras trabajaba, pero algo me hizo mirar el teléfono entre paciente y paciente. Mi sangre se congeló. Ahí estaba, claro como el agua, en mi porche delantero, mi mamá. Y no estaba sola. Amber, la esposa de James, estaba con ella, junto a alguien que no reconocí, una mujer rubia con un abrigo que parecía carísimo. Mi mamá estaba buscando algo en su bolso, y luego sacó una llave. Una llave de mi casa. La vi con horror mientras abría la puerta principal y hacía un gesto para que las otras mujeres la siguieran dentro. El sello de la hora en la cámara mostraba que llevaban allí 7 minutos. «Señora Patterson, lo siento mucho, pero tengo una emergencia familiar», dije, con la voz extrañamente firme a pesar del terremoto que sentía en el pecho. «Vamos a tener que reprogramar su limpieza». Conduje a casa como poseída, la mente corriendo con 1000 preguntas. ¿Cómo consiguió mamá una llave? ¿Cómo supo siquiera de la casa? ¿Y qué diablos estaba haciendo mostrando la casa a la esposa de James y a esa extraña? Cuando llegué a Maple Ridge Drive, las mujeres ya se habían ido, pero las pruebas de su visita estaban por todas partes. La puerta principal estaba un poco entreabierta. Mi mamá siempre había sido descuidada con las cerraduras, pero esto
esto era diferente. Entré con cuidado y sentí un nudo en el estómago. El porche estaba en silencio, pero podía imaginarme a mi mamá sonriendo, mostrándole cada rincón a Amber y a la otra mujer, como si la casa fuera de todos, menos mía. Me acerqué a la cerradura y la miré detenidamente. Alguien había estado allí, en mi santuario, en mi secreto, sin mi permiso. Esa mañana me di cuenta de algo: comprar la casa había sido solo el primer paso. Protegerla, proteger mi espacio, eso iba a ser mucho más complicado de lo que jamás imaginé. Tan pronto como cerré la puerta tras de mí, respiré profundo. Muffin, mi gato, se escondió debajo de la mesa como si supiera que algo malo había pasado. Caminé de un lado a otro del porche, intentando calmarme, pero mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cómo podía mi propia mamá entrar a mi casa sin avisarme? ¿Y Amber? ¿Y esa mujer que no conocía? Decidí que primero tenía que asegurar la casa. Revisé todas las cerraduras, ventanas y sistemas de seguridad. Cada puerta quedó bajo llave, cada alarma activada. Después, me senté en el sofá y pensé en un plan. No podía simplemente explotar de rabia frente a mi familia, necesitaba estrategia. Esta vez, iba a ser yo quien controlara la situación. Llamé a Savannah mientras aún temblaba de la mezcla de ira y adrenalina. No vas a creer lo que pasó, le dije. Mamá estuvo en mi casa, sí, en mi casa, mostrando cada rincón a Amber y a otra mujer que no conozco. ¿Qué? Gritó Savannah por teléfono. ¿Cómo se atrevió? No sé, pero tengo un plan, le contesté. Voy a arreglar esto a mi manera. Decidí que la primera prioridad era cambiar todas las llaves y códigos de seguridad. No podía dejar que nadie volviera a entrar sin mi permiso. Muffin y yo trabajamos como un equipo, yo instalando nuevas cerraduras, él acechando cualquier movimiento sospechoso desde su escondite en el sofá. Después de eso, respiré un poco y decidí enfrentar la situación con cabeza fría. Llamé a mi mamá y le pedí que viniera a charlar. Cuando llegó, su cara estaba llena de sorpresa y un poquito de culpabilidad. Brinley, yo solo quería mostrarles la casa, pensé que te gustaría que vieran cómo la cuidé, dijo, intentando sonar inocente. Mamá, le respondí, calmándome pero firme, la casa es mía. No es un museo para visitas sorpresas ni un lugar para tours. Tú no tienes derecho a entrar sin mi permiso, y Amber tampoco. Mi mamá abrió la boca para contestar, pero la interrumpí. Escucha, sé que quieres ayudar, pero esto es mi espacio. Yo compré la casa, yo la pago, yo decido quién entra. Punto. Hubo un momento de silencio tenso, pero finalmente mamá asintió. Está bien, lo entiendo. Supongo que me emocioné demasiado, dijo, y se notaba que no estaba totalmente feliz, pero al menos lo aceptó. Después de eso, llamé a Amber y a la mujer rubia, resultó ser una amiga de la familia que quería conocer la casa, y les expliqué la situación. Ellas entendieron, aunque Amber no pudo evitar sonreír con un poquito de culpa. Por fin, con todo bajo control, me senté en el porche, acariciando a Muffin. Respiré profundo y pensé, esto solo me hace más fuerte. Mi casa, mi secreto, y nadie va a quitarme eso. Ese día aprendí una lección valiosa. La vida siempre va a lanzar sorpresas y obstáculos, incluso cuando crees que todo está planeado. Pero la clave está en mantener la calma, tomar acción y recordar que, al final, tu espacio, tu vida y tus decisiones son tuyas y de nadie más. Desde ese momento, cada vez que alguien llama a la puerta sin previo aviso, Muffin me mira y yo sonrío, porque sé que esta vez estoy lista para cualquier cosa. La casa ya no es solo un lugar, es mi fortaleza, mi santuario, y la prueba de que Brinley, la hija del medio, finalmente puede poner reglas y proteger lo que es suyo. Al entrar, podía ver claramente las señales de que habían estado allí, muebles movidos, gabinetes abiertos, hasta la puerta del refrigerador estaba ligeramente entreabierta. Pero lo que realmente me hizo explotar fue la nota que encontré en la cocina. Estaba escrita con la letra familiar de mi mamá. Brinley, cariño, sé que estás molesta, pero esto es lo mejor. Amber y Denise, mi amiga agente de bienes raíces, creen que este lugar tiene mucho potencial. Hablamos esta noche. Con amor, mamá.
PDQT. Me dejé caer pesadamente en el sofá que había ahorrado 3 meses para comprar, el sofá que había elegido cuidadosamente para que encajara perfecto en este espacio, y traté de procesar lo que estaba pasando. Mi mamá, de alguna manera, había descubierto mi casa, conseguido una llave y ahora la estaba mostrando a posibles compradores sin mi conocimiento ni consentimiento. La traición me golpeó como un puñetazo. Esto no era solo sobre la casa. Era sobre todo. Cada vez que me habían pasado por alto, cada vez que mis logros habían sido minimizados, cada vez que me habían tratado como la hija que no sabía que era lo mejor para sí misma, todo eso explotó en mi mente en ese momento. Llamé inmediatamente a mi mamá. Oh, bueno. ¿Viste mi nota? Y dijo ella con esa voz alegre, como si entrar a la casa de alguien fuera una actividad normal de martes por la mañana. Escucha, cariño. Sé que probablemente estás confundida. ¿Confundida? Interrumpí, sin poder creer lo que escuchaba. Mamá, ¿cómo conseguiste una llave de mi casa? Pregunté, tratando de mantener la calma mientras el enojo me hervía por dentro. Bueno, dijo ella, como si nada, la hija de la señora Kellerman está en mi club de lectura, y cuando mencionó que vendía a una joven de los Hartford, yo junté 2 y 2. Me he estado preocupando muchísimo por ti viviendo sola en ese vecindario. No es seguro para una mujer sola. Y, sinceramente, la hipoteca debe estar apretando tu presupuesto. El vecindario no es inseguro. Y le respondí, intentando contener la rabia. Mamá, ¿cómo pudiste entrar sin pedirme permiso? ¿Y mostrar mi casa a Amber y a una extraña? Cariño, dijo ella, con tono tranquilizador, solo quería ayudarte. Pensé que te gustaría que vieran el potencial de la casa. No pensé que te enojarías tanto. Me recargué en el respaldo del sofá, respirando hondo. Por un lado, entendía que mamá estaba preocupada. Por otro, no podía creer que violara mi espacio así, una vez más tratando de protegerme como si yo no pudiera tomar mis propias decisiones. Mamá, dije finalmente, necesito que entiendas algo. Esta casa es mía. Es mi espacio, mi vida, mi santuario. Nadie, ni tú, ni Amber, ni ninguna otra persona, tiene derecho a entrar sin mi permiso. ¿Me escuchas? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que finalmente había entendido. Está bien, Brinley, respondió lentamente. Supongo que me emocioné demasiado. Lo siento, de verdad. Aunque estaba molesta, también sentí un pequeño alivio. Por fin había dicho lo que necesitaba decir. Por fin había defendido mi hogar, mi espacio, mi vida. Y aunque sabía que todavía habría más desafíos con mi familia, esa conversación me dio la fuerza que necesitaba para no dejar que nadie volviera a cruzar los límites que yo había decidido. Muffin se subió a mi regazo y ronroneó suavemente, y por primera vez en semanas, sentí que estaba realmente en casa. Esta vez, nadie podía quitármelo. Después de colgar, me recosté en el sofá, todavía temblando de la mezcla de enojo y frustración. Muffin se acurrucó a mi lado, ronroneando como si entendiera que algo muy grave había pasado. Miré alrededor de la sala, cada mueble, cada adorno, cada rincón que había elegido con tanto cuidado, y todo parecía traicionarme. No podía dejar que esto se quedara así. Mi mamá había cruzado un límite enorme, y yo necesitaba recuperar el control de mi espacio, de mi hogar. Pensé en todas las veces que me habían subestimado, que me habían tratado como si fuera incapaz de manejar mi vida sola. Esta era la prueba definitiva. Podía mantener mi casa segura, podía hacer que respetaran mis reglas, podía demostrar que finalmente podía tomar decisiones importantes por mí misma. Lo primero era cambiar todo lo que pudiera, cerraduras, alarmas, códigos de seguridad. Cada puerta de la casa pasó por mis manos, cada ventana fue revisada. No quería sorpresas, no quería que nadie entrara otra vez sin mi consentimiento. Muffin me observaba desde el sofá, y me parecía que hasta él estaba diciendo, Brinley, tú puedes con esto. Mientras trabajaba, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cómo había conseguido mamá la llave? ¿Cómo había planeado todo esto? ¿Qué otras sorpresas me esperaban? Y sobre todo, ¿qué pensaba hacer después?
La idea de que alguien más pudiera invadir mi santuario me enfurecía, pero también me hacía sentir más viva que nunca. Decidí que necesitaba un plan. Primero, mantener la calma y pensar estratégicamente. Luego, confrontar a mi mamá directamente, pero sin gritos ni llantos, con firmeza y claridad. Por último, asegurarme de que Amber y la otra mujer entendieran que mi casa era solo mía. Nada de tours inesperados ni visita sorpresa. Esta vez, la situación la iba a manejar yo. Mientras anotaba mentalmente todos los pasos a seguir, escuché el timbre de la puerta. Mi corazón dio un salto. No esperaba a nadie. Muffin corrió a esconderse debajo de la mesa. Tomé aire, caminé con cuidado y miré por la mirilla. Era solo un repartidor, nada serio. Pero ese instante me recordó algo importante. Mi tranquilidad no debía depender de que otros respetaran mis límites. Yo misma debía defenderlos, y lo haría con cada recurso que tuviera. Abrí la puerta, recibí el paquete y lo dejé en la mesa de la entrada. Luego cerré y aseguré todo nuevamente, respirando hondo. Estaba claro, la batalla por proteger mi casa apenas comenzaba, y yo no estaba dispuesta a perderla. Pensé en cómo organizar todo para que nadie volviera a sorprenderme. Tal vez cámaras extra, contraseñas nuevas, alertas en el teléfono, cada medida imaginable. Muffin parecía aprobado de todos modos. Mientras me sentaba a planear todo, la sensación de que finalmente estaba tomando el control de mi vida empezó a calmar el enojo. Pero también había algo que no podía ignorar. Este enfrentamiento con mi propia madre cambiaría la relación para siempre, y aún no sabía si estaba lista para ver hasta dónde llegaría. Con Muffin a mi lado y mi casa asegurada, respiré hondo y miré por la ventana. A pesar del enojo y la traición, también sentí una especie de emoción extraña. Finalmente, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. Nadie, ni siquiera mi propia familia, podía volver a invadir mi espacio sin consecuencias. En realidad, era una de las zonas más bonitas de la ciudad. Pero eso no importaba. Lo importante era otra cosa. Mi mamá consiguió una llave de repuesto y decidió mostrar mi casa a desconocidas. Dahmer dijo que ella y James podrían estar interesados en una propiedad de renta como inversión, dijo mamá, como si eso justificara todo. Y Denise es la mejor agente de bienes raíces del condado. Pensé que había colgado, pero esa misma tarde mi teléfono no paró de sonar. Primero mi mamá, luego James, y hasta papá intervino con su clásico: tranquilos todos, vamos a hablar de esto razonablemente. Los ignoré a todos y pasé la tarde buscando cerrajeros. Porque, aunque ignorar ayuda un poco, solo funciona por un tiempo. Al día siguiente, James apareció en mi trabajo. Brin, necesitamos hablar, dijo, usando ese apodo de infancia que usualmente derretía mis defensas. Hoy no. Estoy trabajando, le respondí, sin siquiera mirarlo todavía. James, mamá me contó lo que pasó. Mira, yo no tenía idea de que fuera a hacer eso. Está bien. Amber mencionó que quería ver propiedades de inversión y mamá, ya sabes cómo se pone cuando cree que está ayudando. Terminé de actualizar la información de mi paciente antes de voltear a verlo. James seguía igual de guapo a los 32 años, con ese cabello oscuro y los ojos verdes que todos heredamos de papá. Llevaba su uniforme de siempre, pantalón de vestir y camisa abotonada, todo impecable, como el exitoso empresario que era. ¿Desde hace cuánto lo sabes? Pregunté, cruzándome de brazos. ¿Saber qué? Respondió, confundido. Sobre la casa, James. ¿Desde hace cuánto sabes que compré una casa? Se notó que se sintió un poco avergonzado. Mamá lo descubrió hace como un mes. Estaba preocupada por ti. Dijo que habías estado actuando raro, muy reservada. Me pidió que hablara contigo, pero yo le dije que se ocupara de sus asuntos. Me recargué en el escritorio, respirando profundo. Era frustrante, claro, pero también un poco aliviante. Al menos sabía que no estaba sola en el secreto. Alguien más sabía de mi casa, aunque nadie debería haberlo hecho todavía. James, dije finalmente, esto no es solo una casa. Es mi espacio, mi vida. Nadie puede entrar sin mi permiso. Ni mamá, ni Amber, ni nadie.
¿Me entiendes? «O lo entiendo, Brin», respondió él con un suspiro. «Te prometo que nadie más va a meterse sin que lo sepas». Suspiré y lo miré. Por un momento me sentí un poco más tranquila, pero también sabía que este era solo el comienzo. Proteger mi casa, mi santuario, no iba a ser fácil. Y aunque James parecía dispuesto a ayudar, también sabía que mamá no se detendría tan fácilmente. Mientras él se despedía y salía, pensé, esto va a ser un largo camino. Pero esta vez, yo voy a poner las reglas. Ese mismo día, después de que James se fuera, me senté en mi sofá con Muffin a mi lado y traté de organizar mis pensamientos. Tenía que planear cada paso, porque no podía permitir que nadie volviera a entrar sin permiso. Primero, asegurar la casa. Luego, enfrentar a mamá. Después, Amber y la amiga desconocida. Todo debía hacerse con estrategia y precisión. Mientras escribía notas y hacía un esquema mental de lo que haría, el teléfono volvió a sonar. Era mamá. Suspiré y contesté. «Brinley, cariño, solo quería asegurarme de que recibiste mi nota», dijo con esa voz dulce que usualmente me ponía de mal humor. «Sé que estás molesta, pero solo quería ayudarte». «Mamá», dije, tratando de mantener la calma, «necesito que entiendas algo, esto es mi casa. Nadie tiene derecho a entrar sin mi permiso. Ni tú, ni Amber, ni nadie». Hubo un silencio largo. Pude escuchar su respiración al otro lado. «Está bien, entiendo», dijo finalmente. «Solo me preocupaba por ti. No pensé que reaccionarías así». «Pues ahora ya lo sabes», contesté, un poco más firme. «No quiero sorpresas, y necesito que respetes eso». Después de colgar, respiré hondo. Sabía que esto no sería fácil. Mamá era insistente, y Amber, aunque parecía tranquila, probablemente no entendería mis límites al principio. Tendría que ser firme, clara y rápida. Muffin parecía aprobar mi decisión, ronroneando mientras se acomodaba en mi regazo. Pasé la tarde investigando cerrajeros, sistemas de seguridad adicionales y cerraduras electrónicas. Todo debía estar listo para que nadie pudiera sorprenderme otra vez. Incluso anoté los números de emergencia de un par de amigos confiables, por si algo llegaba a salirse de control. Al día siguiente, mientras preparaba café, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. Muffin salió corriendo a esconderse debajo del sofá. Me acerqué con cuidado y miré por la mirilla. Era Denise, la amiga agente de bienes raíces que mamá había mencionado. «Hola, Brinley», dijo con una sonrisa. «Mamá me dijo que podía pasar a mirar un par de cosas». «Denise», dije, respirando hondo, «no. Nadie entra a mi casa sin mi permiso. No hoy, no mañana, ni nunca sin que yo diga». Su sonrisa se desvaneció un poco, y asintió. «Está bien, entiendo», dijo finalmente. «Solo quería ayudar». Después de cerrar la puerta y asegurarla de nuevo, respiré profundo. Esto estaba lejos de terminar. Tenía que trazar un plan para mantener la casa completamente segura y, al mismo tiempo, preparar la gran sorpresa de Navidad que había planeado desde el principio. Pero ahora también tenía un nuevo objetivo: enseñarle a mamá y a todos que Brinley ya no era la hija que podía ser ignorada o sobrepasada. Mientras me sentaba de nuevo en el sofá, acariciando a Muffin, pensé en cómo organizar todo. Alarmas nuevas, llaves extra cambiadas, cámaras adicionales, y reglas claras para todos. Nadie volvería a sorprenderme. Nadie. Sin embargo, también sabía que esto no sería fácil. Mamá tenía una forma de aparecer donde menos le esperabas, y Amber podía ser insistente. Pero esta vez, yo estaba lista. Esta vez, mi casa, mi santuario, mi secreto, serían míos y solo míos. Y así, mientras el sol empezaba a ponerse y pintaba el cielo de naranja y rosa, respiré hondo y pensé, prepárense, porque Brinley finalmente está tomando control total de su vida y de su casa. Claramente, ella había escuchado ese consejo. «Oh Brinley, vamos», dijo James. «Solo está tratando de cuidarte. Ese vecindario es perfectamente seguro». Terminé de hablar, con un poco de frustración. Y aunque no lo fuera,
es mi decisión. Tengo 28 años, James. No necesito el permiso de mamá para comprar una casa. Claro que no, dijo él. Pero tal vez podrías haberlo mencionado. Somos familia. Esa palabra, familia, flotó entre nosotros como un desafío silencioso. Porque lo que él realmente quería decir era, las familias no se guardan secretos, las familias hablan sobre las decisiones importantes, las familias buscan consejos, aprobación y apoyo. Pero en mi experiencia, la palabra familia significaba cosas diferentes para cada persona. Para James, familia significaba apoyo incondicional y celebrar cada logro. Para Paige, significaba respaldo económico y porras para cada proyecto artístico. Para mí, significaba escepticismo, lecciones sobre lo práctico y la constante suposición de que no podía tomar decisiones de adulta por mí misma. Llamaré a mamá esta noche, dije finalmente. Pero Brinley, si tú, Amber o alguien más aparece otra vez en mi casa sin ser invitado, llamaré a la policía. Mi voz estaba firme. No es una amenaza, es una promesa. El rostro de James se puso rojo de inmediato. Jesús, Brin. Ella es nuestra madre, no una criminal, dijo, tratando de calmarme. Se metió en mi casa, le respondí con firmeza. Tiene una llave que yo no le di. La sala de espera empezaba a mirar, así que bajé la voz. Tengo que volver al trabajo. Hablamos después. Mientras James se iba, pude ver en su rostro esa expresión familiar, la misma que tenía de niños cuando hacía algo que él no podía comprender. Una mezcla de frustración y lástima, como si yo estuviera siendo difícil a propósito en lugar de simplemente defender mi espacio. Esa noche, decidí llamar a un cerrajero. Tenía que asegurar la casa por completo. Y entonces llegó. La voz de mamá resonó clara a través de la puerta principal, justo cuando la nueva cerradura electrónica estaba instalada. Brinley Marie Harford. Abre esta puerta ahora. Yo estaba acurrucada en el sofá, con Muffin ronroneando en mi regazo, viendo por la ventana como ella golpeaba furiosa el timbre. Sé que estás ahí, gritó. Tu coche está en la entrada. No me sorprendió. De hecho, lo había estado esperando desde que el cerrajero se fue esa mañana. Sabía que mamá no se detendría fácilmente. Pero esta vez, yo estaba lista. Muffin y yo teníamos un plan, nadie iba a entrar sin mi permiso, y esta vez no habría sorpresas. Me recosté en el sofá y respiré hondo, sintiendo la adrenalina recorrerme el cuerpo. Tenía que pensar rápido. Alarmas, cámaras, llaves adicionales, todo debía estar bajo control. Cada golpe, cada grito y cada intento de entrada era una prueba de que finalmente estaba tomando el control total de mi vida y de mi casa. Mientras le escuchaba seguir golpeando y gritar, pensé, esto solo demuestra que mi espacio es valioso. Nadie puede invadirlo sin consecuencias. Nadie. Muffin se acomodó más cerca de mí, y yo sabía que estaba lista. Por primera vez, mi hogar, mi santuario, era verdaderamente mío, y nadie, ni siquiera mi madre, lo tomaría sin mi permiso. Mientras mamá seguía golpeando el timbre y gritando mi nombre, yo me quedé acurrucada en el sofá con Muffin en mi regazo, pensando en cada paso que había planeado. Esta vez no sería una sorpresa para ella ni para nadie más, yo tenía el control. Primero, respiré hondo y recordé todas las medidas de seguridad que había instalado, cerraduras nuevas en todas las puertas, alarmas listas para activarse, cámaras discretas en cada ángulo clave de la casa. Si alguien intentaba entrar, yo lo sabría antes de que siquiera pusiera un pie adentro. Muffin, como siempre, parecía vigilarme con atención, su cola moviéndose lentamente como un recordatorio silencioso. Tranquila, lo tenemos bajo control. Brinley, abre ahora. Y gritó mamá, golpeando con fuerza la puerta. Tu coche está afuera, no intentes ignorarme. Yo tomé mi teléfono y marqué el número de la policía, solo para tenerlo listo, aunque no quería llegar a eso todavía. Mi plan era claro. No iba a dejar que nadie me intimidara ni entrara sin permiso. Esta era mi casa, mi santuario, y después de todo lo que había pasado, nadie podía arrebatarme eso. Después de un momento, mamá dejó de gritar y golpeó la puerta con más fuerza, como si estuviera pensando en todas las formas posibles de entrar.
Yo me acerqué a la ventana y la miré de lejos. Su rostro estaba rojo de frustración, y podía ver claramente que no esperaba encontrarse con un obstáculo tan firme. Mamá, grité a través de la ventana, no entrarás. Esta es mi decisión. Esta es mi casa. Hubo un silencio por un instante, y luego mamá murmuró algo que no pude escuchar del todo. Parecía confundida, sorprendida y, por primera vez, un poco frustrada de no poder salirse con la suya. Mientras ella retrocedía un poco, pensé en todas las conversaciones que había tenido con James y cómo, desde pequeño, él siempre había creído que familia significaba apoyo incondicional y ausencia de conflictos. Yo sabía que mamá también tenía esa visión, proteger a los suyos a toda costa, aunque eso significara sobrepasar límites. Pero yo ya no era la niña que podía ser ignorada. Ahora tenía 28 años, una casa propia y la capacidad de defender mi espacio. Con Muffin acurrucado a mi lado, saqué un cuaderno y empecé a anotar un plan más detallado, cámaras adicionales en los puntos ciegos, contraseñas nuevas, horarios de alarma. Incluso mensajes pregrabados para alertar a cualquier intruso. Cada detalle contaba. Cada medida me hacía sentir más segura. Mientras escribía, escuché a mamá alejarse un poco, murmurando para sí misma. Una mezcla de rabia, confusión y quizá, un pequeño atisbo de respeto. Por primera vez, entendí que esta batalla por la casa no era solo física, sino también emocional. No se trataba de cerraduras o alarmas, sino de establecer límites claros y que mi familia finalmente comprendiera que yo podía manejar mi vida sin su supervisión constante. Miré a Muffin y sonreí. La casa estaba segura, al menos por ahora, y yo estaba lista para lo que viniera. Nadie, ni mamá ni nadie más, iba a entrar sin mi permiso. Esta vez, el control estaba completamente en mis manos. Pero sabía, en el fondo, que esto solo era el principio. Mamá podía regresar, Amber podía insistir, y la otra mujer podía aparecer en cualquier momento. Tenía que estar preparada, no solo con cerraduras y alarmas, sino con estrategias, paciencia y, sobre todo, firmeza. Mientras la noche caía y las luces del vecindario se encendían, respiré hondo y pensé, prepárate, mamá. Esta vez, la casa, mi santuario, y mi vida están bajo mi control. Nadie los tomará sin mi permiso. Jonathan, de Secure Solutions, había hecho un trabajo excelente. Nuevos cerrojos, nuevas cerraduras en las puertas, hasta una cerradura nueva en la puerta trasera del jardín. Cuando le expliqué la situación, de manera diplomática llamándolo un problema de límites familiares, asintió con comprensión. Los problemas familiares son los peores, dijo, mientras probaba la suavidad de las nuevas llaves. Buen trabajo al tomar control de tu espacio. Ahora, viendo los intentos cada vez más desesperados de mi mamá por entrar, sentí una mezcla extraña de satisfacción y culpa. La satisfacción de ganar. La culpa de tener que protegerme de mi propia madre. Mi teléfono sonó. Claro, era mamá. Brinley, esto es ridículo, dijo. Abre la puerta para que podamos hablar como adultos. Podemos hablar a través de la puerta, mamá. O puedes llamar primero la próxima vez, como una persona normal, respondí. Las personas normales no cambian sus cerraduras para mantener a sus madres afuera. Las madres normales no entran a la casa de sus hijos a la fuerza. Hubo una pausa. Podía imaginarla recalculando su estrategia. Y cariño, entiendo que estés molesta, dijo finalmente. Debería haber pedido permiso antes de mostrar la casa, pero de verdad me preocupaba por ti. Este vecindario, la hipoteca, es mucho para alguien en tu posición. ¿Mi posición? Pregunté, arqueando una ceja. Ya sabes a lo que me refiero, dijo ella. Te va bien, querida. Pero esta casa es ambiciosa. James y Amber podrían ayudarte con la carga financiera si se la rentaras. O si el mercado está bien, podrías venderla y sacar una buena ganancia. Conseguir algo más apropiado. Más apropiado. Ahí estaba la palabra otra vez. La palabra que me había seguido toda mi vida. La apropiada. La carrera de Brinley era apropiada para alguien que no era de universidad. Su apartamento era apropiado para una mujer soltera. Su carro,
apropiado para su presupuesto. Pero esta casa hermosa, perfecta, que compré con mi propio dinero, mi propio crédito, mi propio esfuerzo, aparentemente, no era apropiada para alguien como yo. Mamá, no voy a vender mi casa, dije, firme. Pero si solo escucharas el consejo de Denise, intentó interrumpirme. No me importa el consejo de Denise, contesté con decisión. No me importan los planes de inversión de James y Amber. Esta es mi casa. No necesito que nadie me diga qué hacer con ella. Hubo un silencio al otro lado. Pude imaginarla intentando entender cómo podía estar tan segura, tan decidida. Esta vez, no estaba tratando de discutir con ella. Estaba defendiendo mi vida, mi espacio, mi independencia. Por primera vez, la palabra apropiado ya no me intimidaba. Esta era mi elección. Esta era mi decisión. Mientras colgaba el teléfono, miré a Jonathan, al sofá nuevo, al porche, y luego a Muffin, acurrucado en mi regazo. Todo estaba seguro. Todo estaba bajo control. Nadie podría quitarme esto. Nadie podría decirme cómo vivir mi vida dentro de mi propia casa. Y aunque sabía que mamá podía intentar otra estrategia, que James o Amber podían aparecer con ideas de ayuda, estaba lista. Esta vez, yo ponía las reglas. Esta vez, el control era mío. Esa noche, después de colgar con mamá, me senté en el sofá con Muffin acurrucado en mi regazo y respiré hondo. La casa estaba segura, las cerraduras nuevas funcionaban perfectamente, y las cámaras estaban listas para cualquier intento de intrusión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control total de mi espacio. Pero sabía que esto solo era el principio. Mamá no se daría por vencida tan fácilmente. James podía aparecer con sus buenas intenciones, Amber con sus ideas de inversión, y la amiga desconocida de mamá, quien sabía qué planes traería. Tenía que prepararme para todo. Decidí hacer un plan maestro. Primero, reforzar la seguridad aún más, contraseñas nuevas para todas las cámaras, sensores adicionales en las ventanas y un sistema de alerta silencioso conectado a mi teléfono. Cada puerta, cada acceso, cada punto vulnerable estaba cubierto. Muffin parecía entenderlo, observando cada movimiento como si fuera mi pequeño guardián. Luego, pensé en la estrategia familiar. Si mamá regresaba, tendría que confrontarla con calma pero con firmeza. No gritos, no súplicas, solo hechos claros. Esta es mi casa, esta es mi decisión, nadie entra sin permiso. Lo mismo para James y Amber, dejarles claro que mi independencia no era negociable, que no necesitaba su ayuda ni aprobación. Mientras planeaba, recordé la idea original de la sorpresa navideña. Esa sería mi gran oportunidad de mostrarles que podía tomar decisiones importantes por mí misma, y que esta casa no era solo un lugar físico, sino un símbolo de todo lo que había logrado con mi propio esfuerzo. El jueves por la tarde, mientras el sol empezaba a ponerse, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón dio un salto. Muffin corrió a esconderse debajo del sofá. Miré por la mirilla, mamá estaba allí, de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Parecía que había estado esperando el momento perfecto para intimidarme. Brinley, gritó, abre esta puerta. Sé que estás ahí. Respiré hondo y me recosté en el sofá. Muffin se acomodó en mi regazo, y yo le acaricié la cabeza. Mamá, dije, con la voz firme, no vas a entrar. Esta es mi casa, y tú no tienes permiso. Hubo un silencio. Pude imaginar su frustración, como recalculaba mentalmente todas las formas posibles de salirse con la suya. Pero esta vez, no había grieta en mi determinación. No podía dejar que nadie cruzara esos límites otra vez. Pero, yo solo quería ayudarte, murmuró finalmente, como si intentara justificar todo. Mamá, contesté, ayudar no significa invadir. No significa usar llaves que no te di. No significa entrar sin avisar. Esto es mi vida, mi espacio, mi santuario. Y esta vez, yo pongo las reglas. Ella se quedó en silencio, mirando la puerta, como si por primera vez se diera cuenta de que no podía controlarme ni entrar en mi mundo sin permiso. Mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, respiré profundo. Mi casa estaba segura, mi plan estaba en marcha,
y mi independencia finalmente tenía un espacio físico que nadie podría arrebatarme. Muffin ronroneaba suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz, aunque sabía que esto solo era el comienzo de la batalla por proteger mi santuario. Esta es mi casa, y voy a quedármela, dije con firmeza. Brinley Marie, estás siendo terca y cortoplacista, respondió mamá por teléfono. Este tipo de decisiones impulsivas es justo lo que preocupa a tu papá y a mí. No puedes simplemente cerrarles la puerta a tu familia cuando solo intentamos ayudarte. Me acerqué a la ventana y la observé desde adentro. Aún con la luz del porche, podía ver esa expresión familiar de preocupación mezclada con frustración que siempre aparecía cuando yo hacía algo que ella no podía controlar. No estoy cerrando la puerta a mi familia, mamá, dije, calmada pero firme. Estoy poniendo límites. Si quieres visitar mi casa, llamas primero y pides permiso. Si digo que no, respetas eso. Y definitivamente, no das recorridos a otras personas sin mi consentimiento. Solo estaba tratando de ayudarte a ver tus opciones, dijo ella, con voz que sonaba como si tratara de justificar todo. Y yo no pedí tu ayuda, le respondí, sintiendo como me fortalecía la convicción de mis palabras. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando mamá habló de nuevo, su voz estaba cargada de enojo y dolor. Está bien, hazlo a tu manera, pero no vengas llorando a nosotros cuando esta casa se vuelva demasiado para manejar. Y no esperes que te saquemos del problema cuando te des cuenta de que cometiste un error. Colgó. La vi marcharse hacia su coche, la vieja camioneta Ford de papá, y arrancar con más fuerza de la necesaria, como si su frustración pudiera trasladarse al vehículo. Debería haberme sentido victoriosa. Debería haberme sentido empoderada, fuerte y orgullosa de mí misma por mantener mi postura. Pero en lugar de eso, me sentí terriblemente sola, dolorosamente sola. Las siguientes 2 semanas fueron de las más solitarias de mi vida. Ninguna llamada de mamá, ningún mensaje de James. Incluso Paige, que usualmente se mantenía al margen de los dramas familiares, solo envió un mensaje breve, mencionando que había escuchado sobre la situación de la casa. Tal vez solo quería que me disculpara y siguiera adelante. ¿Disculparme de qué? Me pregunté en voz baja. ¿Por comprar una casa? ¿Por querer privacidad? ¿Por negarme a que mi familia tomara decisiones sobre mi vida sin consultarme? Decidí concentrarme en hacer que mi casa se sintiera realmente como un hogar. Pinté el cuarto de huéspedes de un suave color lavanda, instalé repisas flotantes en la sala y finalmente colgué la pared de fotos que había estado planeando durante meses. Muffin supervisaba cada proyecto desde su lugar favorito al sol, junto a la ventana de la cocina. Pero incluso la satisfacción de crear mi espacio perfecto no podía llenar completamente el vacío en mi pecho. Había conseguido lo que quería, independencia, límites claros, respeto por mis decisiones. Pero el costo empezaba a sentirse más pesado de lo que había anticipado. La soledad era intensa, y la ausencia de la familia que siempre había estado cerca hacía que cada victoria se sintiera un poco más amarga. Aún así, sabía que estaba haciendo lo correcto. Esta casa, mi santuario, representaba mucho más que ladrillos y madera. Era mi vida, mi esfuerzo, mi independencia. Y aunque doliera, cada pincelada, cada repisa instalada, cada foto colgada me recordaba que finalmente estaba tomando el control de mi mundo. Fue entonces cuando Savannah apareció con comida para llevar de Luigi's y una botella de vino. Bueno, suéltalo, dijo, acomodándose con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, con su pollo parmesano en la mano. Escuché por ahí que compraste una casa y que ahora estás peleando con toda la familia Harford. Como tu mejor amiga, me siento profundamente ofendida de haberme enterado por mi estilista, cuyo primo trabaja en la compañía de títulos. Savannah había sido mi amiga más cercana desde que nos unimos por una horrible pizza de cafetería en 7º grado. Era la única persona que nunca me había hecho sentir que necesitaba disculparme por existir, y probablemente por eso había estado evitándola. Sabía que me haría preguntas difíciles que yo no estaba lista para responder. No estoy tratando de lastimar a nadie, dije, sorprendiéndome a mí misma de lo defensiva que sonaba. Solo quería algo que fuera mío, ¿sabes? Algo sobre lo que nadie pudiera opinar, arreglar o intentar mejorar. Y en lugar de simplemente disfrutar tu hermosa casa,
que por cierto está impresionante, dijo Savannah, levantando una ceja, te la pasas aquí comiendo sándwiches tristes y deprimida, como un personaje de novela victoriana. No tenía razón. Sí, me había pasado comiendo muchos sándwiches tristes. Ellos no me respetan, dije, con un nudo en la garganta. Nunca lo han hecho. Mamá consiguió una llave de mi casa por la hija de otra persona y dio recorridos como si fuera su propiedad. James pensó que era perfectamente razonable que hablaran de mis decisiones financieras a mis espaldas. Incluso papá solo quiere que yo ceda y vea a su lado. De entonces, ¿cuál es tu objetivo aquí? ¿Nunca volver a hablarles? Preguntó Savannah, apoyando el codo en la rodilla. Miré el vino en mi copa, viendo cómo la luz de mi nueva lámpara creaba patrones en la superficie. No lo sé, respondí. 3 días después, todo cambió de nuevo. Salía del trabajo cuando vi la Chevy Silverado de James en el estacionamiento. Pero en lugar de James al volante, estaba Amber. Mi corazón dio un vuelco. No estaba segura de qué esperar. La tensión familiar había estado creciendo desde que compré la casa, pero ahora, enfrentando a Amber frente a frente, todo se sentía aún más real. Savannah se inclinó hacia mí, levantando una ceja. Bueno, esto se va a poner interesante, susurró, mientras yo respiraba hondo, tratando de calmar la mezcla de miedo y determinación que sentía. Todo lo que había hecho para proteger mi casa, para establecer límites y afirmar mi independencia, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que no había anticipado. Y mientras observaba a Amber acercarse a la puerta, supe que mi paciencia, mis estrategias y mi fortaleza serían llevadas al límite. Amber bajó de la Chevy Silverado con una sonrisa que intentaba ser amable, pero que yo sabía que escondía curiosidad y juicio al mismo tiempo. Muffin se tensó en mi regazo, como si también percibiera la invasión inminente. Hola, Brinley, dijo Amber, intentando sonar casual. Solo pasaba por aquí, bueno, pensé que podríamos charlar un momento sobre la casa. Respiré hondo y me levanté del sofá. Amber, siéntate, pero solo por cortesía, dije, señalando una silla. No vas a recorrer mi casa ni tocar nada, ¿entendido? Ella asintió, un poco incómoda, y se sentó mientras yo mantenía la distancia, con Muffin acurrucado a mis pies. Savannah se acomodó en el suelo a mi lado, su mirada era un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Y mira, empecé, tratando de mantener la calma, sé que tú y James tienen ideas sobre inversiones, y que mamá cree que estaba ayudando. Pero esta es mi casa, mi espacio, mi vida. No necesito que nadie más tome decisiones por mí. Amber suspiró, claramente incómoda. Solo queremos asegurarnos de que estés bien, dijo, con un tono que parecía intentar suavizar la tensión. No queremos pelear contigo. Lo sé, dije. Pero asegurarse de que estoy bien no significa entrar sin permiso ni discutir mis finanzas a mis espaldas. Yo me encargo de mis decisiones, y si necesito ayuda, la pediré. Savannah intervino, apoyándome. Amber, Brinley está siendo clara. Esta es su vida y su espacio. No hay necesidad de dar vueltas. Respeta eso. Amber asintió de nuevo, más firme esta vez, como si finalmente comprendiera que no habría negociaciones. Mi corazón aún latía rápido, pero sentí una oleada de alivio. Por primera vez, sentí que mis límites estaban siendo reconocidos. Mientras hablamos, noté que el ambiente cambiaba. La tensión no desapareció por completo, pero se convirtió en algo manejable. Pude ver un atisbo de respeto en la mirada de Amber. Savannah me dio un pequeño asentimiento, un recordatorio silencioso de que estaba haciendo lo correcto. De entonces, dije finalmente, ¿podemos acordar algo simple? Ninguna visita sin aviso. Ningún recorrido sin mi consentimiento. Y nadie toma decisiones sobre mi casa sin preguntarme primero. Amber respiró hondo y murmuró. Está bien. Lo entiendo. Sentí una mezcla de victoria y alivio. No era solo un acuerdo sobre la casa, era la afirmación de mi independencia, de mis límites, de mi derecho a decidir sobre mi vida. Después de que se fueron, Savannah y yo nos sentamos nuevamente en el sofá con nuestras copas de vino. Muffin ronroneaba tranquilo,
como si aprobara silenciosamente todo lo que había pasado. ¿Sabes?, dijo Savannah, tomando un sorbo de vino, esto no ha terminado, ¿verdad? Todavía queda mamá, James, Paige y la sorpresa navideña. Lo sé, dije, sonriendo con una mezcla de determinación y cansancio. Pero esta vez estoy lista. Esta vez, mi casa, mi vida y mis reglas están claras. Nadie las va a cruzar sin mi permiso. Mientras la noche caía y la luz de mi lámpara creaba sombras cálidas sobre las paredes, supe que, aunque la batalla familiar continuara, había dado el primer gran paso para proteger lo que era mío. Muffin se acomodó en mi regazo, y por primera vez, sentí que mi santuario estaba verdaderamente bajo mi control. Mi cuñada bajó la ventana cuando me acerqué a mi Honda Civic, y su expresión era difícil de leer. ¿Podemos hablar?, preguntó. Amber y yo siempre habíamos tenido una relación educada, pero distante. Ella era todo lo que yo no era, rubia, alegre, con un título en mercadotecnia y un talento especial para hacer que James se sintiera como el centro del universo. Nunca habíamos tenido una conversación real más allá de los saludos cordiales en las cenas familiares. Si esto es sobre lo de la casa, empecé. Y sí, pero probablemente no de la manera en que piensas, interrumpió, señalando el asiento del copiloto. Por favor, solo 5 minutos. En contra de mi mejor juicio, me subí a la camioneta. Amber giró para mirarme directamente, y su habitual sonrisa brillante había desaparecido, reemplazada por algo mucho más serio. Te debo una disculpa, dijo. Una grande. Eso no era lo que esperaba. James no sabía que ella estaba ahí, y probablemente estaría furioso si se enterara. Pero Amber parecía decidida a ser honesta conmigo. ¿Qué verdad?, pregunté, con curiosidad y un poco de tensión. Amber respiró hondo. Tu mamá no decidió mostrarme tu casa por casualidad. Yo se lo pedí. Mi estómago se hundió. ¿Qué? Y dije, sorprendida. Y no es lo que parece, se apresuró a explicar. Dios, esto está saliendo todo mal. Mira, James y yo hemos tenido problemas. Problemas financieros. La empresa de su papá está pasando por dificultades más graves de lo que cualquiera quiere admitir, y estamos atrasados con la hipoteca. James es demasiado orgulloso para decirles a tus padres lo mal que estamos realmente. La información me dejó helada. James, el chico dorado, el exitoso, estaba teniendo problemas de dinero. Cuando tu mamá mencionó que habías comprado una casa, continuó Amber, y juro, Brinley, que yo no tenía idea de que lo estabas manteniendo en secreto, se me ocurrió una idea desesperada. Pensé que tal vez estarías dispuesta a alquilar una habitación o incluso dejarnos quedarnos ahí algunas veces. ¿Qué? Y dije, incrédula. Y no estaba tratando de quitarte tu casa ni nada por el estilo, dijo, con los ojos grandes y suplicantes. Solo estaba ahogada, buscando una salida, cualquier cosa a la que aferrarme. Me recosté en el asiento, intentando procesar todo. La situación que había estado viviendo con mi familia parecía mucho más complicada de lo que pensaba. Las intenciones de Amber no eran maliciosas, solo estaban desesperados. No puedo creer que todo esto esté pasando, murmuré, más para mí misma que para ella. He estado protegiendo mi casa, estableciendo límites, y todo esto, solo porque ustedes estaban ahogados en problemas que ni siquiera compartieron con su familia. Amber bajó la mirada, visiblemente avergonzada. Lo sé, dijo. Y de verdad, lamento mucho haberte puesto en esta posición. Solo quería sobrevivir, Brinley. No pensé en cómo esto te afectaría a ti. Me quedé en silencio por un momento, mirando por la ventana. Muffin, que había estado esperando pacientemente en mi auto, parecía captar mi estado de ánimo. Finalmente suspiré. Está bien, dije, suavizando un poco la voz. No fue tu intención, lo entiendo. Pero necesitas saber que esta casa es mi vida, mi esfuerzo. No es un lugar donde alguien más pueda simplemente entrar o tomar decisiones. Amber asintió, comprendiendo finalmente la seriedad de mis palabras. Lo entiendo, murmuró. Nunca más volveré a hacer algo así sin tu permiso. Por primera vez desde que empezó todo este lío,
sentí que se podía respirar un poco más tranquilo. Sabía que no sería fácil reconstruir la confianza con ellos, pero este era un paso importante. Después de hablar con Amber, salí de la camioneta con una mezcla de alivio y preocupación. Muffin saltó a mi regazo mientras abría la puerta de mi Honda Civic, recordándome que no estaba sola. Savannah me esperaba con la botella de vino aún en la mano, y al verme salir, arqueó una ceja. Bueno, ¿cómo te fue? Preguntó, con una sonrisa cómplice. ¿Negociaste la paz mundial o qué? Más o menos, respondí, suspirando. Amber no vino a pelear. Solo estaba desesperada. James y ella tienen problemas financieros, y mi mamá me involucró sin avisarme. ¿Problemas financieros? Repitió Savannah, incrédula. James, el chico dorado, teniendo problemas de dinero. Eso sí que no me lo esperaba. Asentí. Sí. Y ella vino a pedirme que alquilara una habitación o que la dejara quedarse algunas veces. No para quedarse permanentemente, pero me encogí de hombros. No fue malintencionado, pero fue totalmente inapropiado. Savannah se sentó en el porche, sacando el corcho de la botella de vino. Bueno, lo importante es que ahora lo sabes y puedes manejarlo. No puedes controlar a tu familia, pero sí puedes controlar tu casa y tus límites, dijo, sirviéndonos vino a las dos. Y eso intento, dije, tomando un sorbo y sintiendo el calor del vino recorrerme. Pero todavía me duele la traición de mamá, de cómo pensó que podía entrar sin avisarme. Ya lo sé, dijo Savannah. Pero al menos Amber fue honesta. Eso cuenta mucho. Y si James se entera, tendrá que entender también que esta es tu vida, tu casa, tu decisión. Mientras hablábamos, escuché el crujido de la puerta del porche. Muffin se erizó y corrió a esconderse debajo del sillón. Al mirar por la ventana, vi un coche familiar acercándose, el viejo Ford de papá. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que mamá estaba regresando, probablemente para intentar otra estrategia. Bueno, dijo Savannah, apoyándose en el respaldo de la silla. Esto se va a poner interesante. Asentí, tomando un segundo sorbo de vino, mientras me preparaba mentalmente. Esta vez, no sería como antes. Tenía mis límites claros, mis cerraduras nuevas, mis cámaras listas, y la determinación de proteger mi hogar. Nadie entraría sin permiso. Mientras el coche se detenía frente a la entrada, Savannah me dio un pequeño empujón en el hombro. Recuerda, Brinley, estás en control. Tu casa, tus reglas. Todo lo demás, son problemas de ellos. Respiré hondo y me acerqué a la puerta. Muffin saltó a mis pies, ronroneando. Estaba lista. Esta vez, mi santuario, mi independencia, y mis decisiones estaban protegidas, y estaba decidida a que nadie los cruzara sin mi consentimiento. Las piezas empezaban a encajar, pero estaban formando una imagen que no me gustaba. Entonces, le pediste a mamá que te mostrara la casa, dije, recordando la conversación con Amber. Sí, contestó ella. Y luego le pregunté si creía que podrías estar abierta a tener compañeros de cuarto. Ella dijo que lo iba a investigar. Nunca imaginé que iba a irrumpir con una agente inmobiliaria. Cuando James me contó lo que pasó, me sentí fatal. Todo este lío es culpa mía. Nos quedamos en silencio por un momento, con el peso de los secretos familiares y las luchas no dichas flotando entre nosotras. ¿Por qué James no me pidió ayuda directamente? Pregunté finalmente. Amber soltó una risa, pero sonó más como un sollozo. Orgullo, supongo, dijo. Se supone que él es el exitoso, ¿recuerdas? El que lo tiene todo resuelto. Pedirle ayuda a su hermanita sería admitir que no lo tiene. Hermanita, susurré, sorprendiéndome de que incluso Amber me viera así. No soy pequeña, dije en voz baja. Y no, dijo Amber, mirando alrededor, señalando mi coche, mi gafete de trabajo, todas las pruebas de mi vida independiente. Ya no lo eres. Y, para lo que vale, tu casa es hermosa. Debes sentirte orgullosa de lo que has logrado. Era la primera vez que alguien de mi familia decía algo así. Sentí un calor extraño en el pecho,
una mezcla de orgullo y alivio. Ese fin de semana, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Decidí invitar a toda la familia a cenar en mi casa. Mamá, papá, James, Amber, e incluso Paige bajó desde Chicago. En la mañana del sábado, envié un mensaje grupal. Cena familiar en mi casa, domingo a las 6. Ropa casual. Yo cocino. Las respuestas llegaron en un torbellino de emojis confundidos y aceptaciones tímidas. Mamá llamó 2 veces, pero dejé que fuera al buzón de voz. Tenía cosas que preparar. El domingo por la tarde, me paré junto a la ventana de la cocina y los vi llegar a mi entrada. Mi corazón latía rápido. Estaba a punto de enfrentar a toda mi familia en mi propio territorio, en mi casa, el lugar que había defendido con tanto esfuerzo. Muffin estaba en mis pies, ronroneando como si también sintiera la tensión del momento. Bueno, susurré para mí misma, aquí vamos. Mientras veía a mamá bajar del coche con esa mezcla de curiosidad y desafío, y a James y Amber mirándome con cautela, sentí que todo estaba en juego, mi independencia, mis límites, mi derecho a decidir sobre mi vida. Pero esta vez, estaba lista. Mamá salió del viejo Ford de papá, luciendo nerviosa. James y Amber bajaron de la Silverado. Amber traía lo que parecía una botella de vino. Paige llegó al final en su Subaru viejo, con el cabello rizado escapando de un moño desordenado. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. Bienvenidos a mi casa, dije, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. El recorrido que yo les di era completamente distinto al que mamá había hecho sin mi permiso. Mostré cada habitación con orgullo, explicando mis decisiones de decoración, señalando los detalles arquitectónicos originales, y presentándoles a Muffin. Observé sus caras mientras tomaban en serio el espacio que había creado. Realmente lo miraban, quizás por primera vez. Brinley, esto es, empezó papá, pero pareció perder las palabras. Corrió la mano sobre la repisa restaurada de la sala. Su ojo de contratista apreciaba el trabajo bien hecho. Es hermoso, terminó Paige. No puedo creer que hayas hecho todo esto tú sola. Durante la cena, serví lasaña casera, pan de ajo y una ensalada hecha con verduras que había cultivado en mi propio jardín trasero. Mientras comíamos, les conté toda la historia, cómo había ahorrado durante 5 años, cómo investigué barrios, tasas de interés y revisiones de casas, y cómo me enamoré de esta casa desde el momento en que vi el anuncio. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste?, preguntó mamá, con la voz bajita. Podríamos haber ayudado. Porque quería hacerlo yo misma, dije con sencillez. Porque cada vez que he tomado una decisión en mi vida, alguien en esta familia ha tenido una opinión sobre cómo podría hacerlo mejor. Solo quería una cosa, una sola cosa que fuera completamente mía. James se movió incómodo en su silla. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad?, dijo, mirando alrededor de la mesa. James, cuando empecé mi negocio de fotografía, ¿qué dijiste?, pregunté, calmada pero firme. Se quedó en silencio. Y dijiste que era bueno que tuviera un pequeño pasatiempo para mantenerme ocupada. Papá, cuando me ascendieron a jefa de higiene, ¿qué dijiste?, continué. Y dijiste que sería buena experiencia para cuando decidiera hacer algo más serio con mi vida. Todos guardaron silencio un momento, y por primera vez sentí que realmente estaban viendo no solo mi casa, sino todo lo que había hecho por mí misma. No era solo un espacio, era mi esfuerzo, mi independencia y mi derecho a decidir sobre mi vida. Después de la cena, nos quedamos en la sala, Muffin acurrucado en mis pies, observando a todos como si él también estuviera evaluando a la familia. Papá se recargó en el sofá, James cruzó los brazos, Amber jugaba con su copa de vino y Paige simplemente sonreía, admirando las paredes que había decorado con tanto cuidado. Brinley, dijo mamá, con la voz un poco más suave, entiendo ahora que esto es importante para ti. Pero, todavía me cuesta no meterme. Lo sé, mamá, respondí, sonriendo ligeramente. Por eso estamos aquí. Para hablar y aclarar las reglas. Nadie entra sin permiso. Nadie toma decisiones sobre mi casa sin preguntarme primero. ¿De acuerdo? Mamá suspiró y asintió, un gesto que parecía más resignación que acuerdo total,
pero era un comienzo. Está bien, dijo. Te escucho. James, todavía un poco rígido, frunció el ceño, pero finalmente dijo. Supongo que entendemos. Aunque no lo hagas fácil para nosotros, murmuró, con una sonrisa que no pudo ocultar del todo. Amber rió, más relajada ahora. Bueno, al menos la casa es hermosa, dijo. No puedo discutir eso. Paige se inclinó hacia mí y susurró. Brinley, me siento orgullosa de ti. Siempre has sido la que trabaja duro y mantiene la calma. Esta casa refleja eso. Sentí un calor en el pecho que no había sentido en semanas. La tensión seguía ahí, pero ahora se mezclaba con un poco de orgullo y alivio. Por primera vez, mi familia parecía ver no solo la casa, sino también a mí. Mientras hablábamos, empecé a planear mentalmente la sorpresa de Navidad. Sería perfecta, todos reunidos, compartiendo risas, y finalmente verían que yo podía manejar mi vida y mis decisiones sin que nadie interfiriera. Muffin se estiró y bostezó, como si aprobara silenciosamente la idea. Brinley, dijo Savannah, que había llegado justo después de la cena con una caja de galletas caseras, ¿estás lista para esto? Tu familia finalmente está empezando a entender que esta es tu vida. Asentí, mirando alrededor de la sala. Sí, había límites que mantener y desafíos que enfrentar, pero ahora había un respeto silencioso. Esta era mi casa, mi espacio, mi santuario, y nadie podría cruzar esas líneas sin mi permiso. Mientras el sol se ocultaba, la luz cálida de mis lámparas iluminaba la habitación, creando un ambiente acogedor. Todo estaba en su lugar, la comida, las conversaciones, la calma después de la tormenta. Sabía que la familia todavía traería sorpresas y conflictos, pero por primera vez, sentí que estaba lista para enfrentarlos. Bien, susurré a Muffin, acariciándolo. La Navidad va a ser interesante este año. Pero esta vez, estoy preparada. Y así, mientras las sombras de la tarde se alargaban por mi sala, me senté en mi sillón favorito, con Muffin ronroneando, lista para lo que viniera, con la seguridad de que mi casa y mi independencia ya no eran negociables. Mamá, empecé, respirando hondo, cuando compré mi carro, pasaste casi una hora explicándome por qué un sedán habría sido más práctico que mi Jeep. El silencio se extendió incómodamente por la sala. Los quiero a todos, continué, pero necesitaba demostrarme a mí misma que podía tomar buenas decisiones sin un comité. Y lo hice. Compré una casa, y es perfecta, y estoy orgullosa de mí misma. Amber habló de repente. También te debo una disculpa por todo lo del tema del alquiler, dijo. Debería haberte hablado directamente en vez de pasar por tu mamá. James miró a su esposa con sorpresa, claramente escuchando esta parte de la historia por primera vez. ¿Problemas de dinero? Pregunté con cuidado. La mandíbula de James se tensó, pero Amber asintió. El negocio de construcción ha estado lento, dijo. Nos estamos arreglando, pero ha sido estresante. Miré a mi hermano. Realmente lo miré. Por primera vez, pude ver las líneas de estrés alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros cargaban tensión. El chico dorado no era tan dorado como todos pensaban. Si necesitas ayuda, empecé. Y no necesitamos, dijo James automáticamente, luego se detuvo y se corrigió. Perdón, viejos hábitos. Si necesitas ayuda, repetí firme, puedes pedírmela, pero la pides directamente y respetas cualquier respuesta que te dé. ¿Trato? Asintió, luciendo un poco sorprendido. ¿Y mamá? Me volteé hacia ella. Necesito que entiendas algo, dije. No estoy enojada porque intentaras ayudar. Estoy enojada porque no confiaste en mí para saber lo que necesitaba. Conseguir una llave de mi casa sin pedírmela, traer extraños dentro, hacer planes sobre mi propiedad, eso no es ayuda. Eso es control. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Solo me preocupo por ti, dijo. Eres tan independiente, tan determinada a hacerlo todo sola. Solo quería asegurarme de que tuvieras opciones. Aprecio que te preocupes, dije suavemente, pero necesito que confíes en que puedo manejar mi propia vida. Se quedó en silencio, respirando profundo,
mientras James y Amber nos observaban. Muffin saltó a mi regazo y ronroneó, como si aprobara mis palabras. Por primera vez, sentí que la familia estaba empezando a entenderme, a ver que mi independencia no era rebeldía, sino una necesidad de crecer y cuidarme a mí misma. El ambiente en la sala cambió. Ya no había tensión solo por secretos y malentendidos. Había un hilo de respeto y reconocimiento. Sabía que no todo estaba solucionado, que todavía habría desafíos y momentos difíciles, pero por primera vez sentí que estaba plantando las bases para que mi casa, mi vida y mis decisiones fueran respetadas. Después de aquella conversación, la sala estaba más tranquila, aunque la tensión todavía flotaba en el aire como una sombra. Papá se recargó en el respaldo del sillón, James parecía reflexionar en silencio, Amber jugueteaba con su copa de vino, y mamá miraba hacia abajo, secándose discretamente las lágrimas. Muffin ronroneaba en mi regazo, y por primera vez me sentí fuerte, protegida y dueña de mi espacio. Brinley, dijo Paige con suavidad, esta casa refleja todo tu esfuerzo. Todo lo que has trabajado estos años. Estoy orgullosa de ti. Gracias, Paige, respondí, sonriendo. Eso significa mucho viniendo de ti. James suspiró y se pasó la mano por el cabello. Sabes, dijo finalmente, nunca pensé que comprarías una casa sin decirnos nada. Me hizo darme cuenta de que siempre he subestimado lo seria y capaz que eres. Lo siento. Amber asintió. Y yo también. Por meterme en tus decisiones sin preguntarte primero. Mamá levantó la mirada, aún con los ojos brillantes, y me tomó de la mano. Brinley, sé que no es fácil confiar en mí después de lo que pasó. Solo quiero que sepas que, todo lo que hago, lo hago por amor. Pero entiendo que debo respetar tus decisiones. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que sentía que mi familia me veía de verdad, que entendía que no necesitaba su aprobación para crecer. Y gracias, dije. Eso es todo lo que pido, respeto y confianza. Nada más. El reloj avanzaba, y con él, la idea de la sorpresa navideña comenzó a tomar forma en mi mente. Todo el año había trabajado para este momento, demostrar que podía ser independiente, cuidar de mi hogar y, al mismo tiempo, mantener a mi familia cerca, aunque con límites claros. Muffin saltó al suelo y caminó hacia la ventana, como si me dijera, sí, tú puedes. Creo que esta Navidad, dije con una sonrisa, va a ser especial. Todos reunidos, disfrutando de la casa, y finalmente entendiendo que puedo manejar mi vida por mí misma. Papá sonrió levemente y James asintió, un poco avergonzado pero reconociendo la verdad. Amber susurró. Brinley, tu casa es hermosa, pero más importante, eres increíblemente fuerte. Mamá respiró hondo y, por primera vez esa noche, pareció relajarse un poco. Está bien, dijo. Confío en ti. Miré alrededor de la sala, viendo a todos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía equilibrar la independencia con la familia. Que podía tener mi espacio, mis límites, y aún así compartir momentos importantes con ellos. Mientras la luz de la tarde se desvanecía, las sombras largas llenaban la sala, creando un ambiente cálido y acogedor. Sabía que todavía habría momentos difíciles, discusiones y desafíos, pero esta vez estaba lista. Mi casa, mi santuario, mis reglas. Nadie cruzaría esas fronteras sin mi permiso. Bueno, susurré a Muffin, acariciándolo, vamos a ver cómo se desarrolla esto. La Navidad se acerca, y estoy lista para mostrarles que ser independiente no significa estar sola. Aunque cometa errores, son errores que me pertenecen. Esa noche hablamos casi hasta la medianoche, aclarando años de malentendidos, expectativas no dichas y sentimientos guardados. No fue una conversación perfecta. Hubo lágrimas, voces alzadas y momentos en los que pensé que alguien podría levantarse y marcharse. Pero fue honesta, de una manera que nuestra familia no había sido en años. Cuando finalmente se fueron, mamá me abrazó fuerte en la puerta. Estoy orgullosa de ti, susurró. Debería haberlo dicho primero. Mientras veía cómo las luces traseras de sus autos desaparecían por Maplewood Drive, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho.
Esa sensación de vacío que había sido mi compañera constante durante semanas empezaba a llenarse de algo más cálido, más ligero. Todavía estaba parada en mi puerta cuando mi teléfono vibró con un mensaje de James. Gracias por la cena. La casa es increíble. Lo hiciste bien, hermana. Por primera vez en meses, me fui a dormir sintiendo que realmente pertenecía a algún lugar. No solo a mi casa, sino a mi familia. La diferencia era que ahora pertenecía en mis propios términos, con mis reglas, mis límites y mi independencia respetada. Sentada en la cama, acariciando a Muffin, pensé en todo lo que había pasado, los secretos, los conflictos, la tensión con mamá, James y Amber, y la forma en que había tenido que luchar para que respetaran mi espacio. Todo había valido la pena. Porque finalmente, no solo tenía mi casa perfecta, sino también un lugar en la familia donde podía ser yo misma, sin pedir permiso, sin justificar cada decisión. Y a veces, reflexioné mientras me dormía, eso es todo lo que hace falta, sentir que perteneces, sentir que te respetan y que puedes decidir tu vida. Incluso si tropiezas, incluso si cometes errores, esos errores son tuyos, y de eso se trata crecer. Muffin se acurrucó más cerca, ronroneando, y yo cerré los ojos, con una sonrisa tranquila. La Navidad se acercaba, y por primera vez, me sentí lista para compartirla con mi familia, sin perder lo que era mío. Por primera vez, estaba en paz. La Navidad llegó con un cielo gris y frío, pero dentro de mi casa todo era cálido y lleno de luz. Decoré el árbol con luces blancas y doradas, colgué guirnaldas por las paredes, y puse velas aromáticas que olían a canela y pino. Muffin paseaba entre los adornos, curioso y travieso, como si aprobara cada decisión. Esa tarde, los vi llegar uno por uno. Mamá y papá en el viejo Ford, James y Amber en la Silverado, y Paige en su Subaru. Cada uno traía algo, como si la comida, el vino y los regalos fueran excusas para estar juntos. Abrí la puerta y los recibí con una sonrisa amplia. Bienvenidos a mi hogar, dije, dejando que entraran. Esta noche, la casa es de todos, pero las reglas siguen siendo mías. Mamá me abrazó, y pude sentir que entendía. James y Amber intercambiaron miradas, Paige sonrió orgullosa, y de repente todo parecía posible. Nos sentamos a la mesa, serví lasaña, pan de ajo y ensalada fresca del jardín, y mientras comíamos, empezamos a hablar, a reírnos, a recordar momentos antiguos sin rencores ni reproches. Brinley, dijo papá, levantando su copa, esta casa es increíble. Y no solo la casa, estoy orgulloso de ti. Sí, añadió James, con una sonrisa genuina. De verdad, hiciste algo grande, y aprendí algo hoy, no siempre hay que tener todas las respuestas. A veces solo hay que confiar. Amber me miró y dijo. Y yo también aprendí algo. Que incluso cuando creemos que estamos ayudando, podemos lastimar sin querer. Lo siento. Mamá tomó mi mano y la apretó suavemente. O lo entiendo, hija, dijo. Prometo confiar más. Solo quiero verte feliz. Sentí un calor en el pecho que me llenó de paz. Por primera vez, sentí que mi casa no era solo un lugar físico, sino un símbolo de todo lo que había logrado, independencia, confianza, esfuerzo y límites claros. Y al mismo tiempo, era un lugar donde podía compartir momentos con mi familia, sin perderme a mí misma. Después de la cena, nos sentamos junto al árbol. Paige abrió una caja con adornos que habíamos hecho de niñas, Amber sacó fotos viejas de álbumes familiares, y James empezó a contar historias tontas de la infancia. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, tensión ni resentimiento. Solo calidez, amor y respeto. En ese momento, comprendí algo importante. Pertenecer a una familia no significa renunciar a tu independencia. No significa ceder tus decisiones ni tus límites. Significa amarse y respetarse, incluso cuando se cometen errores y se toman caminos diferentes. Miré a todos, respiré hondo y dije. Gracias por estar aquí. Gracias por aprender a respetarme y a confiar en mí. Esto es lo que siempre quise. Y mientras la nieve comenzaba a caer suavemente afuera, Muffin ronroneaba en mi regazo y la luz del árbol iluminaba sus ojos brillantes, sentí que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo.
No porque la familia me lo hubiera dado, sino porque había luchado por él y lo había construido con mis propias manos. La Navidad fue perfecta. Risas, abrazos, charlas profundas y también diversión. Mi familia había aprendido a verme, a respetarme y a celebrar mis logros, y yo había aprendido que podía tenerlo todo: amor, respeto y libertad. Esa noche, mientras apagaba las luces y me acurrucaba junto a Muffin, supe algo: no importa qué desafíos vengan en el futuro, no importa qué errores cometa, siempre tendré mi hogar, mi independencia y mi familia. Y esta vez, todo estaba en equilibrio. Y así, entre luces, risas y ronroneos, Briley finalmente comprendió que ser dueña de su vida no significaba estar sola. Significaba ser valiente, establecer límites y, al mismo tiempo, abrir su corazón a los que amaba, sin miedo.